Hola de nuevo, soy el doctor Alejandro Vogel y hoy vamos a hablar de un tema interesante, siempre relacionado a la psicología de los negocios, que es qué hacen los gerentes de negocios o de empresas o organizaciones. Comencemos por definir brevemente los términos gerente y organización, eh, o sea, el lugar donde trabajan. El gerente, específicamente, ¿qué es lo que hacen los gerentes? Los gerentes hacen cosas a través de otras personas. O sea, sabemos que delegan, ¿no? Pero vamos a ver que esto es un poquito más complejo hoy en día. También sabemos que toman decisiones, asignan recursos, los cuales siempre son escasos o no son suficientes, y dirigen actividades que otros necesitan para alcanzar metas de la organización, metas personales en muchos casos y metas de instituciones. Vamos a hablar de los gerentes en general, digamos, no gerentes generales, sino gerentes en general, hacen su trabajo en una organización. Las organizaciones sabemos que son organizaciones sociales, conscientemente coordinadas. De eso se trata la gerencia, de que no es de una manera caótica o espontánea tanto, ¿verdad? Porque la espontaneidad sí es importante, pero no tanto para gerenciar, sino que debe ser coordinada. Una unidad de negocio está compuesta normalmente por dos o más personas que funcionan juntos para alcanzar un objetivo común o un conjunto de metas. Con esta definición, por ejemplo, las fábricas y las empresas de servicios son organizaciones, pero también las escuelas, los hospitales, las iglesias, especialmente ahora con el concepto de iglesia, macroiglesias o mega iglesias, ¿no? Unidades militares, son empresas, son organizaciones, una tienda por detalle, un minorista, un departamento de policía, eh, el Estado, la alcaldía, agencias de gobierno local o federal. Eh, las personas que supervisan estas actividades son los responsables de alcanzar los objetivos de estas organizaciones, cualquiera que sean esos objetivos, que eso cada organización se los define. Vamos a llamarlos, digamos, administradores cuando se trata de empresas sin fines de lucro, como pueden ser organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, etcétera. La función es administrativa. El tema de administración o la ciencia o el estudio de la administración como ciencia y arte es relativamente nuevo. En la primera parte del siglo XX, el industrial francés Henri Fayol escribió que todos los gerentes desempeñan 5 funciones de gestión. En ese tiempo tenía una visión increíble de futuro. Él decía que había la planificación, la organización, la coordinación, ordenar y controlar. Hoy en día se ha condensado en los siguientes 4: la planificación, organización, dirección y control. Y esto es necesario no solo para la gerencia de una empresa o una organización, sino incluso para la gerencia de nuestras propias vidas, como veremos más adelante en esta serie y en este libro. Dado que las organizaciones existen para alcanzar objetivos, alguien tiene que definir esos objetivos y los medios para lograrlo. De hecho, las instituciones militares son muy interesantes porque alguien decía que cómo era, o sea, era interesantísimo estudiarlas para ver cómo tanta gente se podía coordinar en un solo objetivo. Y eso habla mucho de la psicología del ser humano. De hecho, el modelo militar se usó al principio de la organización de la revolución industrial para formar empresas. Y hemos visto que eso ha funcionado para ciertas cosas, pero para otras no. Y por eso ha evolucionado mucho la ciencia de la administración y la gerencia. Pero todos tratan de tener una estrategia global, o por lo menos deberían, para alcanzar esos objetivos y desarrollar una estrategia como un conjunto de planes para integrar y coordinar las actividades. La evidencia, los estudios indican que la función aumenta a medida que los administradores pasan del nivel inferior a nivel medio. O sea que la función de coordinación, supuestamente cuando hay mayor jerarquía, y vamos a ver la diferencia entre jerarquía y liderazgo más adelante, por ahora es importante saber que lo tradicional indica de que cuando uno pasa a un nivel más alto en la jerarquía, se supone que uno tiene más gente a cargo de uno. Y eso no quiere decir que seamos líderes, ¿verdad? Ahora, los gerentes también son responsables de diseñar las estructuras de una organización o los negocios.
O sea, deberían de estar también diseñando mejores maneras de organizar a las personas bajo un solo objetivo o objetivos comunes. Incluye determinar qué tareas deben realizarse, quién debe hacerlas, cómo se van a agrupar esas tareas, quién informa a quién, por ejemplo, la comunicación que es vital, ¿no? Que se puede crear un caos de comunicación a veces en empresas donde no están bien ordenadas. Y dónde se deben tomar esas decisiones. Todas las organizaciones tienen algo en común y que tienen personas que hay que coordinar, que hay que dirigir, que hay que organizar, que hay que motivar. Hoy en día se habla mucho más de la motivación que antes. Antes era muy militarizado el esquema de administración, con lo que había que seguir órdenes, punto. Seguir una descripción de trabajo y órdenes. Y eras buen empleado si seguías esas órdenes y eras mal empleado si no las seguías. Hoy vemos que no es tan así. El ser humano es mucho más complejo que simplemente una acción militar. Cuando los gerentes motivan, por consiguiente, a sus empleados, logran mayores resultados, intentando dirigir sus actividades, pero también deben de seleccionar canales de comunicación más efectivos. Antes era todo papel, ¿no? Y eso tenía algunas ventajas y desventajas. De hecho, habían algunas ventajas porque el papel era evidencia física, había más orden incluso en los archivos que ahora, porque hay mucha gente que se pierde en lo electrónico, tanto que no logra encontrar un orden adecuado para los archivos. Hay que tener una manera de resolver conflictos que siempre hay en organizaciones. Los conflictos no son algo nuevo. Las organizaciones, la organización más antigua que conozco yo es la iglesia, ¿no? Y han habido conflictos en la misma iglesia. La iglesia católica me refiero, ¿no? O las organizaciones de religiones organizadas para la redundancia, ¿no? Entonces los conflictos deben ser resueltos de alguna manera ordenada. Hay que agrupar de alguna manera la administración dependiendo del rendimiento de la organización y compararlo con los objetivos establecidos. Si hay el tema de control, por ejemplo, si hay alguna desviación significativa del objetivo, el trabajo de la gerencia es conseguir que la organización vuelva de nuevo a su canal hacia la meta que se han trazado como equipo, ¿no? Para eso existen ahora, pues de hace algunos años ya las misiones, visiones, no son adornos para una página web, realmente son para guiarnos hacia un sentido común, una meta, a una dirección común para todos, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué hacen los gerentes? Pues realmente pues planean, organizan, dirigen y controlan. Ahora, hay un tema interesante de los años 60, que era Henry Mintzberg, que era un estudiante de MIT a nivel graduado, o sea, estaba haciendo su posgrado en ese tiempo en MIT, pero estudió dedicadamente a 5 objetivos ejecutivos para determinar lo que hicieron en sus trabajos. Y según sus observaciones, Mintzberg llegó a la conclusión de que hay 10 roles diferentes que están altamente interrelacionados o conjuntos de comportamientos que se encuentran altamente relacionados entre los gerentes. Uno puede ser las funciones interpersonales, otro puede ser las roles informativas, los roles de decisión, los roles interpersonales, porque no vamos a hablar ahorita de todos los roles, pero el que me quiero centrar en este momento son los roles interpersonales, porque ahora es donde estamos viendo mayor repunte del interés sobre el tema de los roles interpersonales, que es sobre la psicología del ser humano y cómo hacer que un grupo de seres humanos estén más felices y sea más rentable la organización. Están obligados los gerentes a cumplir esos roles. Hay roles incluso simbólicos y ceremoniales, como es cuando algún rector de una universidad da un diploma. El rector básicamente es un rol bastante simbólico. Sin embargo, es muy importante, ¿no? Es un rol ceremonial. O cuando un supervisor de algún departamento te da un diploma de ventas de un curso que asististe, ¿no? O el certificado de calidad de una planta de alimentos, por ejemplo. Todos los gerentes también tienen un papel de liderazgo, o deberían tener un papel de liderazgo. Eso no quiere decir que ser gerente automáticamente te convierta en un líder. Este será un tema para posterior video, donde hablaremos sobre qué significa ser líder, ¿no? Y cómo es la psicología del liderazgo, que eso ya se sabe mucho más ahora que antes.
Pero, por ejemplo, ¿qué hace un gerente también en el tema de liderazgo? Pues tiene que contratar gente, o sea, decidir qué gente te va a acompañar en esa travesía, en este viaje, ¿verdad? Tiene que entrenar o por lo menos dirigir a la gente que va a entrenar. Tiene que motivar, y esa hay que subrayar, por favor, la palabra motivar, y a veces disciplinar a los empleados. Pero hay maneras mucho más modernas, mucho más interesantes, mucho más efectivas de disciplinar que simplemente enviar un memo de llamada de atención para que vaya el archivo, ¿no? Que no quiero decir que no sea necesario, a veces se hace necesario. Ahora, el rol interpersonal, el rol de enlace, tiene que servir de enlace entre personas dentro de la organización. No necesariamente todo tiene que pasar por su escritorio, pero sí tiene que ser un enlace de comunicación de diferentes roles dentro de la organización. El gerente es idealmente un líder. Controla la calidad de su empresa o de los servicios y productos que provee, ¿verdad? Cuando hace ese rol de enlace. Con el gerente de ventas, el gerente de producción, el gerente de finanzas, etcétera, ¿no? Y también guía a la gente que formula los planes de mercadeo. Entonces, por ahora, esto es lo que tengo para ustedes en cuanto a la gerencia, el concepto moderno de gerencia y la parte histórica de los roles de gerencia, porque eso va a ser importante para que luego comprendamos los siguientes capítulos y videos sobre el tema de la psicología y los negocios. Ya que sabemos lo que hace un gerente, ahora tenemos que saber qué tecnología cognitiva o qué tecnología psicológica debemos aplicar para que se logren mejores esos roles que hemos descrito en este momento. Muchísimas gracias, soy el doctor Alejandro Vogel de nuevo y quiero agradecerles por estar conmigo una vez más.